Ginecología algo sí. En ginecología algo sí, porque de hecho se ha empezado a lo de las unidades, que es muy reciente. El Clínico La Paz no llevan ni 5 años, escasamente, y son 2 hospitales punteros en España. Sí que empieza a haber un cierto grado de sensibilización, y yo creo que también es por eso, porque nos hemos dado cuenta de que era una patología que afectaba a muchas mujeres y que estaba un poco olvidada, y que no estábamos haciendo el tratamiento adecuado. Y luego lo que hablamos es que si realmente las cifras son las que son, estamos hablando de una patología más frecuente que casi que el cáncer, o sea, que con más motivo para tener una consulta específica de ello. Sí que es verdad que en general los médicos y la sociedad pienso que no hemos estado muy sensibilizados con ello, y que el dolor de la regla, como hablábamos, era un dolor que había que soportar y que ya está, que te tenías que quedar en casa soportándolo y aguantando. Y quizás esto ha sido un perjuicio para la mujer con endometriosis. De hecho, como comentaba al final, la media de diagnóstico desde que una mujer empieza con dolores de regla hasta que realmente se dice que tiene una endometriosis son 5 años. Eso es muchísimo. Y eso es lo que tenemos que mejorar, pero vamos, sensiblemente. Sí, sí. 5 me parece poco. Poco, sí. Sí. Para algunas mujeres. Sí, en el documental salían algunas hasta de 18 años. Sí, hay mujeres que hasta que casualmente un día no le ven un endometrioma puede llevar 10 y 12 años. Con esa problemática, sí. Sí, claro. ¿Se puede considerar una enfermedad rara? Y si es así, ¿hay médicos de referencia como ocurre con otras enfermedades raras? Raras, dentro de la comunidad, dentro del sistema público de salud. Raras no se puede considerar porque es muy habitual. Raras son aquellas enfermedades poco frecuentes, inhabituales, que se salen, digamos, de la media, pues enfermedades hereditarias, metabólicas, inmunológicas, que afectan pues, a una persona de cada 10.000 o cada 100.000. Eso es lo que consideramos en medicina enfermedades raras. Lo que sí es una enfermedad como otras que no hay un diagnóstico, que no sabemos por qué se produce. Y esto en medicina ocurre más de lo que muchas veces desearíamos. Hay muchas enfermedades, pues la fibromialgia, por poner un ejemplo, que ahora está bastante también, que hay muchas mujeres que la padecen, pues tampoco sabemos por qué se produce. O enfermedades de otra índole, que realmente son muy invalidantes y no hay una causa concreta. Eso, ¿qué ocurre? Que motiva que los tratamientos tampoco sean orientados específicamente, ¿no? Y médicos, todavía no hay médicos expertos, se están creando unidades. En ese sentido, comentaba antes que los médicos que históricamente nos hemos dedicado más a la oncología, nos estamos dedicando también más cada vez a la endometriosis, porque como habéis visto las imágenes, operar a mujeres con endometriosis puede ser intervenciones más largas que hacer en una oncología. O sea, yo he estado 7-8 horas en un quirófano para poder operar a una mujer con endometriosis. Entonces, eso ha motivado que las personas, digamos, más expertas en esas técnicas quirúrgicas se hayan un poco también movido a la hora de crear esas unidades y se hayan puesto como personas de referencia, ¿no? Pero es que en la red pública de salud, cuando hay una enfermedad rara que llaman, que bueno, hay algunas que yo no lo considero tan raras, pero hay hospitales de referencia a donde mandan a los pacientes, sí, a los pacientes desde un hospital de la Seguridad Social, y la DGA, por ejemplo, aquí en Zaragoza, pues manda, pues no sé, a Barcelona, a Madrid. Sí, sí, sí. A ese respecto, con esta enfermedad no existe. No existe. No existe por eso, porque no se considera una enfermedad rara. Incluso las unidades dentro de la ginecología se están creando por la demanda que hay de las pacientes, no porque se considere que es una enfermedad que lo precise, ¿sabes? Yo creo que llegará un momento en que casi todos los hospitales en España la tendrán, como ocurrió en su momento con la fertilidad, la fecundación in vitro, todo esto. Ahora lo vemos muy normal, pero lleva 20 años en este país y no había una consulta de esterilidad específica. Las mujeres que tenían problemas para quedarse embarazadas iban al ginecólogo de toda la vida y no les derivaban a una consulta específica. El problema es que en este aspecto ahora estamos empezando y en medicina cuesta mucho, más de lo que parece. Y malos tiempos son estos para medicina, hacer algo cuesta años, mucho, porque influye
medios, formación, muchas cosas. Gracias. Con respecto a las revisiones médicas de una mujer con endometriosis, yo por ejemplo estoy diagnosticada de un grado 4 y a mí me hacen una visita una vez al año. No sé si esa es la frecuencia adecuada y además simplemente hacer una ecografía para ver si todo funciona bien o no cuando tengo una resección intestinal hecha y una resección ureteral y bueno, es lo que comentabas antes, ¿no? Que te hagan una ecografía simplemente muchas veces no, es verdad que así no se ven las cosas. Pues mi inquietud es esa, ¿no? Que yo muchas veces el miedo que tengo es, vale, he ido a una revisión ginecológica, pero no sé si llevaré algún implante en algún otro sitio que no me están viendo y que me pueda pasar como ya me pasó en su momento, que después de 5 años salió todo aquello, ¿no? Claro, es complicado, es lo que hablamos. Realmente el problema es que no hay consultas específicas de ello y tú ibas a una consulta ginecológica normal. Muchas veces si vas a la Seguridad Social te pasará como ocurre que te verá un ginecólogo, probablemente no siempre el mismo, cada uno tenemos criterios distintos y no pacientes tan complicadas como tú realmente serían para llevarlas a una consulta específica que a día de hoy en Aragón no hay. Siempre me lleva el mismo ginecólogo por eso. ¿Te suele llevar el mismo? Sí, pues tienes pero suerte. sí, tengo suerte porque, bueno, sí que me visita tanto en el público como en el privado, ¿no? Pero aún así las visitas son una vez al año, entonces... Sí, hombre, yo creo que las visitas no tienen... La frecuencia debe estar en función de cada paciente. O sea, hay pacientes que hay que verlas cada 3 o 4 meses, hay pacientes que hay que verlas cada 6, ¿entiendes? Cada año, depende de la sintomatología, de la severidad, de muchas cosas, de cómo tengas las reglas, de cómo tengas el dolor, de qué es lo que te han hecho. La ecografía en tu caso da poca información, da más información una resonancia, pero claro, tampoco puedes hacer una resonancia cada 3 meses, entonces tienes que jugar un poco con todo. Y luego, por desgracia, es lo que os he intentado transmitir, los implantes no se ven en ninguna prueba, más que en la laparoscopia, y tampoco le puedes hacer una laparoscopia a una mujer todos los años. Este es otro de los grandes problemas que tenemos. Es decir, que no tenemos pruebas muy sensibles como que para que inmediatamente nos digan, mira, a esta mujer se le está reproduciendo la endometriosis. Más que cuando empezamos a ver algo ya está, por desgracia, bastante avanzado. La resonancia te da bastante información en las endometriosis profundas, pero una resonancia, como mínimo, tiene que haber un implante de 2 centímetros. Si menos de ahí no te va a dar ningún diagnóstico. Con lo cual, ese es un hándicap. Sí, pero esto ocurre en muchas... Las técnicas radiológicas quizás no cumplen las expectativas a veces de lo que el paciente desea, ni nosotros. Es que psicológicamente no, estás ahí pensando qué pasará, que sí, después de haber en un vivido caso algo como así... el tuyo, lo más importante es intentar un tratamiento que sea lo más estable. De momento tengo implantado el Diumirena, que has comentado, estoy muy contenta porque llevo casi 2 años con él y bueno, me ha quitado la regla y no tengo dolor de momento. Exacto. Y estoy muy contenta, pero claro, esa inquietud no te la quita nadie después de haber pasado por algo así, ¿no? Sí, en tu caso es muy duro, claro. Ante la perspectiva que te pueda volver a ocurrir, pues es lógico. El problema es que, es lo que otra cosa que hablamos, la endometriosis no es una enfermedad maligna, pero realmente es muy invalidante a veces. Y el gran problema que tenemos es que se reproduce muchísimo. Y ahí está, es decir, yo siempre cuando viene una mujer a la consulta digo, mira, el planteamiento de una endometriosis no es lo que te tengo que dar ahora, sino lo que tenemos que hacer a partir de ahora. O sea, es un tratamiento de futuro, o sea, de medio o largo plazo. O sea, no sirve con que hoy te dé algo, tengo que plantear según tus necesidades de embarazo, según tus necesidades de dolor, etcétera, qué tratamiento es el que más se adecua, porque hasta que no se te retire la regla, tus problemas van a estar ahí. Y entonces hay que tener una perspectiva de tiempo. Eso es fundamental. En mi caso, tengo una endometriosis en grado 4, en vaginal. Se ha tardado 20 años en diagnosticarla y después cuando la han encontrado me pusieron bastante mal, me dijeron que quizás había que poner una bolsa y que el propio nódulo parecía ser que había creado un trayecto fistuloso entre el recto y la vagina. Me lo ponía fatal. Me lo encuentran de rebote por casualidad en una resonancia por otro tema. Después, como le digo, de 20 años. Sí. Yo esa doctora no la he vuelto a ver jamás. Todo el equipo sabe lo que me pasa y cada vez que voy hay un médico distinto.
Entonces, la última vez me han mandado a mi casa, me han dicho al año que viene te vemos. Mi miedo es, o sea, me has hablado de que tengo un trayecto fistuloso que puede llegar a fistulizarse del todo. Sí, sí. ¿Dónde acudo yo para que alguien dentro de menos de un año me mire y me diga algo? Porque ni me ha puesto tratamiento, porque aparte tengo un tipo de cefalia que me produjo microinfartos y me tuvieron que retirar los anticonceptivos. Vale. Con lo cual me dijo, eres un caso muy raro, no sabemos qué hacer contigo, no operamos porque tampoco nos atrevemos, no te podemos poner medicación, ¿qué hago yo? Porque ¿a dónde acudo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Bueno, acudir, es lo que hablamos, no hay unidades y por tanto no lo tenemos fácil en ese sentido. En tu caso, una pregunta, ¿tú tienes hijos o quieres tener hijos? No, es que durante ir incluso a médicos privados me he encontrado con la respuesta de ¿tienes niños? ¿No quieres tener? No. Bueno, pues el control se puede vivir. Es que es lo que antes comentaba, influye mucho, o sea, yo creo que la endometriosis es de lo que más influye tratamiento individual, ¿me entiendes? En función de lo que tú busques o de tus perspectivas, tratamientos hay, pero los tratamientos se tienen que adecuar al momento en el que tú estás. Si, por ejemplo, ahora no quieres quedarte embarazada, lo comentaba tu compañera, el diumirina va muy bien. Te puedes solucionar... Por primera vez aquí quiero decir que en consulta a mí no me han dado ninguna alternativa más que decirme que soy un grado bastante extremo y que el equipo lo lleva y no sabe qué hacer conmigo. Mira, la endometriosis del tabique rectovaginal, lo comentaba antes, la empezamos a operar los oncólogos porque es muy complicada de operar, muy difícil de operar y de hecho la mayoría de los ginecólogos no se atreven a operarla. Entonces, conforme ha habido ginecólogos que han ido cogiendo experiencia, se han ido creando esas unidades, ¿vale? Entonces, es una cirugía compleja, muy compleja, y que, por desgracia, a veces, efectivamente, una mujer puede acabar sin un trozo de colon o con una colostomía. Y esto es así, es decir, hay que explicárselo a la mujer. Y quizás el impacto es muy fuerte cuando se lo tienes que decir, porque parece que la endometriosis, como hemos visto, es que vemos mujeres de todo tipo. Vemos mujeres con endometriosis leve, claro, cada caso es distinto, no tiene nada que ver uno con otro. Entonces, a lo mejor... es difícil asimilar que tu caso sea el más extremo y que te vayas a ver en esa circunstancia y asimilar que te tengan que quitar un trozo de recto o que puedas estar unos meses con una colostomía, pues es muy duro. Pero a veces no hay otra opción, solamente lo digo. Por eso es muy importante saber qué planteamiento tú tienes. Si tienes planteamiento de embarazo, no tienes planteamiento, si tienes mucho dolor, si tienes hemorragias. Claro, yo sangro, ¿entiendes? Llevo mis sangrados por el recto desde hace 20 años. Lo que pasa es que nunca me han mirado, o sea, han tardado 20 años en hacer una resonancia. Una resonancia donde te la han visto. Donde la han encontrado. Bueno, Mi preocupación más es el trayecto fistuloso que me dicen. Sí, que se puede hacer a la vagina. Eso es, ¿cómo yo sé qué progresión tiene eso? ¿Cómo yo sé que progresa en un año, en 5? Eso no se puede saber. Hombre, lo peor que te podría ocurrir es que de repente un día te aparecieran heces por la vagina. Claro, entonces ya sería que, vamos, ahí sí que sería no es frecuente de todas formas. Eso es muy poco habitual. Pero depende, claro, hay mujeres con endometriosis del tabique rectovaginal que operamos y otras que no. Depende, por eso te digo, depende de tu situación, de tus perspectivas reproductivas sobre todo. Por ejemplo, hay tratamientos, hay mujeres con endometriosis del tabique rectovaginal que se les da, por ejemplo, análogos, 6 meses, se reduce bastante, luego se han embarazado con fecundación in vitro y el embarazo mejora muchísimo todo lo que es la endometriosis, porque el estado hormonal y luego el crecimiento del útero quita mucho las adherencias y mejora espectacularmente. Yo he visto mujeres que no podían ni tener relaciones y después de haberse quedado embarazada, tener el hijo, tener una vida completamente normal. Entonces depende de cada mujer, ¿sabes? Depende de si tienes que abocarte o no tienes que abocarte a la cirugía. Por eso te digo que cada caso hay que verlo en individual para poderle aconsejar el mejor tratamiento. Eso es lo que te puedo decir. Hay mujeres que, pues si ya tienen hijos y sus perspectivas no son reproductivas, pues y los tratamientos médicos no les solucionan, pues se tienen que operar porque es que no tienen otra alternativa. Aunque sea una operación muy agresiva. Pero es la única forma de mejorar el dolor.
No, yo por añadir, ¿no?, que varias de las socias de la asociación estamos acudiendo a la consulta con Fernando en la privada, pero no se me oye. Bueno, que varias de las socias estamos acudiendo a su consulta particular, pero el objetivo con Fernando y que estamos intentando gestionar dentro del hospital clínico es que en un plazo, no sé, de un año, estas cosas no se saben del todo bien, pero es crear una unidad aquí especializada. Si lo conseguimos, y ahí está Fernando gestionándolo y luchando por ello, pues en ese plazo sería como el lugar donde poder acudir para que no estemos atendidas quizá por los ginecólogos más generalistas, sino estaría Fernando en esa unidad y unos ginecólogos más. Bueno, un equipo, ¿no? Se intenta, esa es la idea. Lo cierto es lo que hablábamos. Esta señora me preguntaba. El problema es que la seguridad social no depende de la iniciativa de una persona, es un estamento que depende empezando por los propios políticos, es decir, que haya un deseo de formar una unidad que ponga medios de formación de médicos, porque claro, no puedes poner a alguien de la noche a la mañana y decirle tú ahora vas a hacer esto, si no le das las posibilidades de irse a formar a un centro, etcétera. Entonces, y ginecólogos, porque otra cosa que nos encontramos ahora que pues están restringiendo mucho el personal, han jubilado a mucha gente y no se ha repuesto a nadie. Entonces todo eso condiciona cualquier proyecto que haces. La idea nuestra está clara, el servicio estaría encantado, pero claro, necesitas médicos, consulta, medios y que la administración entienda que eso es una necesidad. Y por desgracia la rueda en estos temas públicos es, lenta no, lentísima. O sea, es una cosa desesperante. Eso digo que mientras es uno de los objetivos por los que queremos luchar. Y mientras tanto, varias de nosotros lo que hemos hecho es acudir a la consulta particular, ¿no?, de Fernando. Como que está esa opción. Tengo endometriosis vesical, la tengo controlada y he pasado por todas operaciones y me comentaron hace años, cuando me comentaron una vecina, que posiblemente la podría tener también con el ovario o con el útero, pero no me hacen nada más que una ecografía, una vez al año y ahora cada 2. A mí me preocupa, porque ahora además, cuando mantengo relaciones sexuales, sangro después. ¿Tengo que preocuparme más todavía o esto entra dentro de una normalidad? Porque claro, yo con la vejiga estoy controlada cada 6 meses y... ¿Qué te hacen? ¿Qué te hacen la vejiga? Cistoscopia. Vale. Hombre, ¿y la laparoscopia te llegaron a hacer o no? No. Es lo mismo. Yo siempre, el problema de la endometriosis es que el diagnóstico de certeza es laparoscópico y esto nos condiciona mucho, eso está claro. Entonces, tampoco le vas a hacer a una mujer una laparoscopia, lo he dicho antes, todos los años, para saber cómo va la endometriosis. Esto no tiene sentido, ¿eh? Con lo cual, influye mucho tu clínica, ¿entiendes? Si aumenta el dolor, lo que tú comentabas, tu sangrado, es decir, la clínica y la exploración hoy en día, aunque parezca muy burdo, tiene más importancia de lo que parece porque es el primer síntoma de alarma. Y si tú empiezas a notar que te duele más, que manchas, pues esto tiene que empezar a orientarnos de que puede haber algo. Y entonces, a aumentar más el nivel de diagnóstico, ¿no? Es decir, la resonancia sí que es verdad que algunas cosas, pero tampoco es la panacea. Es decir, yo la suelo utilizar cuando más o menos tengo una sospecha de implantes en recto o en vejiga, pero tampoco a veces me he encontrado que la resonancia me ha dado un diagnóstico claro y al final he tenido que recurrir a la laparoscopia. Entonces depende un poco de cómo tú te vayas encontrando y si esa sintomatología si crece y te puede hacer sospechar que puedas tener en otras zonas implantes endometriósicos. Y luego lo vuelvo a decir lo mismo, la endometriosis es hasta que se te retire la regla, entonces tienes que tener también un proyecto, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tratamiento voy a llevar en cada momento, cuando me quiero embarazar, etcétera? Y con todo eso jugar a la hora de llevarte, ¿no? Y de aconsejarte
porque a veces se puede operar, otras veces, o sea, no siempre la cirugía es lo ideal, porque el problema de la cirugía en la endometriosis es que resuelves el problema hoy, pero la puedes volver a tener dentro de 2 años. Por eso es lo que yo digo con la endometriosis, es que no es como un tumor que lo quitas y ya ha desaparecido. Aquí te quitan y a los 2 o 3 años te puede volver a aparecer, con lo cual hay que tener una perspectiva, ¿me entiendes? Porque si no hay mujeres que estarían entrando al quirófano casi cada año y esto tampoco tiene sentido, ¿sabes? Entonces yo en tu caso sí que igual, pues bueno, a ver si la cistoscopia está bien, eso es un buen punto, pero si la clínica aumenta, pues bueno, habría que valorar si desde una resonancia o incluso dependiendo de si buscas o no buscas embarazo, cuál es tu situación, hacer una laparoscopia. Pero es que cuando me la diagnosticaron en vejiga, yo ya vi ese sangre. Entonces ahora, al sangrar, que nunca he sangrado con relaciones sexuales, pues me preocupo más. Hombre, a ver, Claro, se puede sangrar. La vejiga y me controla la vejiga, Sí. pero todo lo demás no. Y el ginecólogo te hace tu citología y todas las cosas, supongo, ¿no? Me hace solamente una ecografía. Una ecografía. Pero y ya está. el screening del HPV, de la citología, ¿eso no lo sueles hacer? Me hace una ecografía y Pues eso sí que tienes que hacerlo, claro. Eso es importante porque a ver, el sangrado a lo mejor puede ser por otra causa, ¿me entiendes? Y no ser por la endometriosis. Entonces una citología sí que debes de hacerte. ellos hace ya años. Ya bueno, y la última me hicieron hace poco la ecografía y me dijeron, ¿dentro de 2 años o nada más? Luego he tenido mala suerte con los ginecólogos que he tocado porque antes de saber que tenía endometriosis en la vejiga, el último ginecólogo me dijo, cuando sangre mucho, vienes y ya te miraremos. Entonces, es un disparate. Es que es lo que hablamos, la endometriosis, el gran problema que hemos tenido es el diagnóstico y no es fácil diagnosticarla. En eso sí que tenemos que entonar un mea culpa porque, a ver, yo siempre lo comparo, aunque no tenga nada que ver con la incontinencia urinaria de las mujeres. Hasta hace 10 años las mujeres mayores se orinaban y eso era lo normal. Se ponían sus compresas, además había anuncios en la televisión que salían famosas con sus compresas y a todo el mundo le parecía estupendo y le parecía de lo más normal de la vida que una mujer con 60 o 70 años pues se orina y punto. ¿Vale? Hasta que empezó a haber una sensibilización en este tema porque claro, sobre todo mujeres ya que mantenían cierta actividad, claro, la sociedad ha ido cambiando y hay mujeres de 60 y 70 años que van al gimnasio, que tienen una vida muy activa y que no les cuadra lo más mínimo que cada día se tengan que estar poniendo compresas porque se están orinando constantemente. Y esto es también muy invalidante. Y esto motivó que empezara a haber unas corrientes, empezaron a crear las unidades del suelo pélvico, que esto por ejemplo ya hay, por ejemplo, en el clínico, en el Servet, en casi todos los hospitales ya hay unidades del suelo pélvico, porque hablamos de un tema que empezó hace 10 años. Y empezó más o menos como ahora, como los está pasando a vosotros. Y empezaron a aparecer tratamientos quirúrgicos, tratamientos médicos. ¿Por qué? Porque también los laboratorios van a donde ven que hay posibilidades de negocio y dicen, bueno, aquí hay un colectivo de pacientes que no tienen tratamientos, vamos a investigar en endometriosis porque en el futuro aquí puedes tener un buen negocio. Entonces, esto ha ocurrido lo mismo en muchas cosas en la medicina, Y yo ahora la endometriosis la veo un poco en esa línea, la veo en una línea de sensibilización, cada vez hay más asociaciones, se empiezan a crear unidades, incluso pues nosotros mismos empezamos a ser más conscientes, como he dicho antes, de que esa chica de 17, 18 años que se quedaba en casa, que no podía ir a clase y retorcida de dolor, pues a lo mejor tenía algo más que simplemente el dolor de regla. Y ahí tenemos un poco todos un poco la culpa, ¿no? De decir, bueno, pues realmente desde los padres, la sociedad, los médicos tendríamos que empezar a hacer más casos a esas pacientes. Y yo creo que por esa línea se irán haciendo cosas. Yo pienso que esa es la línea. Lo que pasa es que por desgracia en medicina todo es mucho más lento y a veces desesperante de lo que todos quisiéramos. Eso sí que es verdad. Y muchas veces también yo pienso que los pacientes tienen muy poco que hacer frente a los médicos, porque ya puedes ir a un médico a decirle lo que le quieras decir, sí, que el médico está en sus 13. Siempre el paciente está en inferioridad de condiciones frente al médico. Siempre. Sí, pero tampoco por lo menos así. En la seguridad social. Tampoco mire, lo veas así.
Quiero decir, a ver, esto también a veces, la relación médico-paciente es muy importante, más de lo que nos parece. Y a veces hemos perdido mucho la confianza en el médico y eso no es bueno. Lo que pasa es que sí que tenemos que entender que nuestra formación tiene unas pautas, ¿me entiendes? Y a ver, si a mí no me han formado en determinadas cosas y la seguridad social, por ejemplo, no da mecanismos para formarte. De hecho, yo tengo un máster en oncología que me tuve que pagar yo, por ejemplo. A mí no me ha pagado absolutamente nadie nada, ¿entiendes? Y la seguridad social se beneficia de mi formación. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchos ginecólogos que llevan 20 años en su consulta y que tienen la formación que tuvieron en su momento y que nadie les ha dado la posibilidad de ponerse al día de muchas cosas que sería importante y ellos serían los primeros que estarían encantados. Pero a la administración lo único que le importa es que cada día saques 30 o 40 pacientes y se acabó, ¿sabes? Todo es una maquinaria. Las listas de espera, que las oiréis en todos los sitios del mundo, es lo más importante en este país. ¿Sabes? Como si lo único que hubiera en la medicina es eso. Claro, así es muy difícil. Y la medicina de calidad es cara, es que eso no nos tenemos que engañar. Necesita formación, medios y la administración muchas veces se desentiende. Yo tengo una duda. ¿Con la menopausia se acaba la endometriosis, por así decirlo? Prácticamente sí. Yo tendría que hacer memoria para ver algún caso, pero realmente quizás en los primeros meses o 2 o 3 primeros años todavía mujeres con endometriosis muy severas pueden todavía tener algún síntoma. Pero bueno, normalmente ya la endometriosis es la solución, digamos, habitualmente de la mujer con endometriosis. ¿Significa que el propio cuerpo, esas imágenes que hemos visto de endometriosis más severa, el propio cuerpo cura por dentro, digamos, Lo que ocurre, a ver, no lo cura del todo, pero lo que ocurre es que el influjo hormonal, que es lo que está manteniendo todo eso, desaparece. Entonces, al desaparecer, paulatinamente esos focos se van reabsorbiendo. Ya no tienen ese alimento, por decirlo de alguna manera, ya no tienen ese estímulo y en el transcurrir de los meses, normalmente al cabo de un año de la menopausia, 90% de las mujeres han notado bastante mejor. Y es por el influjo hormonal. Sí. ¿Aun con los tratamientos hormonales sustitutorios? En el primer año después de una menopausia hay que evitarlo, sí. Sobre todo si es una menopausia importante, porque aunque no sean dosis muy elevadas, pueden mantenerlo, sí. Entonces, en el primer año después de si ha sido un tratamiento, y sobre todo si ha sido un tratamiento quirúrgico, el primer año hay que intentar evitarlos. Luego ya normalmente no hay problema, pero el primer año tenemos el riesgo de poder perpetuar los implantes, con lo cual la cirugía o lo que hayamos hecho no sea del todo efectivo, ¿sabes? No sé si con el tiempo lo veremos de otra manera, pero clásicamente es lo que hemos hecho porque sí que es verdad que hemos visto mujeres que a los 6 meses que se les ha tratado han vuelto a empezar con dolor e incluso a un endometrioma, a algún implante, ¿sabes? Entonces, clásicamente se aconseja un año sin tratamiento. Es lo que tenemos hoy en día. Sí, yo quería comentar con el tema de la impotencia como paciente. Para mí ha sido muy importante entrar en contacto con la asociación, porque yo también tengo un recorrido que me voy enterando. Hoy he pensado, anda, entonces esto de que me dolía al tener relaciones sexuales hace 20 años y me dijeron que tenía el cuello de útero bajo, entonces a lo mejor no era por esto. Mira, o sea, si estoy operada, diagnosticada hace años y me sigo enterando a día de hoy de que síntomas que tenía hace 15, 20 años quizá pudieran ser por esta cosa y que tenía diagnósticos de todo tipo. Entonces, algo para mí muy importante fue, después de la desprotección de verme, yo creo que en mi vida, 20 ginecólogos distintos, cada cita a un ginecólogo distinto, tener que pelear desde la indefensión, decir algo me pasa, pero no puede pasarte a tu edad. Algo muy importante para mí ha sido tener información. Tener información, a veces con una sensación de tener más que el médico que me atendía. Y desde ahí poder pedirle que me mirase desde este lado. Y para mí el entrar en ADAEF, en la asociación estar en contacto con la asociación de endometriosis, ha sido muy importante desde ahí.
desde compartir con otras mujeres la experiencia, conocerte también, muy importante, y tener información suficiente para ir, no como alguien que no sabe a alguien que sabe, sino como alguien que sabe de su cuerpo, alguien que puede saber más que tú, pero no desde la ignorancia y desde el desvalimiento. Pues, también es importante. Yo creo que sí, que estáis ahora en una fase para vosotras muy bonita. Y es que estáis empezando algo que yo creo que tiene un recorrido muy largo y que acabará, espero, bastante bien. Pero que será un recorrido duro porque las cosas no se solucionan y llegan tan pronto como uno quiere. Pero pienso que en un margen de unos años vais a encontrar cada vez más receptividad, ¿no? Y la creación de unidades, por ejemplo, ha sido un punto de inflexión, como os hablaba de lo del suelo pélvico. Es un símil muy parecido, pero es que ha sido una realidad que hemos vivido en nuestra especialidad muy parecida. Lo de las mujeres que se orinaban y que el ginecólogo decía, pues muy bien, pues sí, nada, se pone su comprésica y a seguir, ¿entiendes? Y esa impotencia de que nadie te hace caso, pues te genera, pues eso. Y la creación de esas unidades y de sensibilizar a la población fue lo que paulatinamente consiguió resolver los problemas. Y hoy en día cualquier mujer que tiene problemas de incontinencia pues sabe dónde tiene que acudir, sabe que hay unos tratamientos que son eficaces. Y yo pienso que la endometriosis estamos ahora un poco en esa fase. Ya empieza a haber en las grandes ciudades y los grandes hospitales unidades de endometriosis porque hay una sensibilización sobre ese tema y porque empezamos a ser conscientes pues, de la gravedad de la patología y de que afecta a mucha gente. Y yo pienso, la presión que se puede hacer, digamos, a los políticos, ¿no? Si ellos deciden cosas, se puede hacer desde parte de los médicos, pero desde parte, digamos, de la asociación. Claro, igual nosotros tenemos poco recorrido en el mundo médico. ¿Qué se puede hacer de cara a la relación con los políticos desde nuestra parte, ¿no? Desde la parte de los políticos? ¿Se te ocurre alguna idea? O... Ya, con los políticos poco. Poco porque, como bien sabéis, van a intereses personales y si les cuadra en el momento, perfecto, y si no... Yo creo que hay que ir por otro camino que sea más lento. Y bueno, los medios están bien, yo creo que los medios están bien, pero tampoco hay que pensar que los medios son a parecer, te lo digo de verdad. En medicina los medios, bueno, pues a veces favorecen la sensibilización, pero nunca han sido la gran solución, ya te lo digo, porque se acuerdan puntualmente de un problema y al día siguiente ya se han olvidado todo el mundo. Sí que es verdad que bueno, pues ahora estamos en esa fase y yo hablé con María. El Colegio de Médicos estaba muy interesado, y además ya lo sabe, en hacer una campaña de divulgación de la endometriosis porque ahora, creo que es Radio Aragón, tienen una persona adscrita al Colegio de Médicos y llevan la idea, ha habido ahora elecciones del Colegio de Médicos y ha salido una nueva presidenta que quiere fomentar estas cosas, ¿no? Que quiere que cada semana, me comentaron, se dedique a un tema de salud importante, y hablando con ellos el tema este les parecía muy importante y muy interesante, y entonces yo creo que a lo largo del año que viene, febrero o marzo, abril, la idea es que haya una semana que podéis ir vosotros a hablar a la radio y contar vuestra experiencia, que vaya algún profesional también a hablar de endometriosis, y es una forma, yo creo, de crear sensibilidad. Eso, por ejemplo, me parece bien, porque las campañas divulgativas, pues por lo menos que la gente oiga y que diga, pues a mí también me pasa esto y demás. Y luego lo que es el tema, digamos, médico lleva su proceso. Ese es un proceso más lento porque crear una unidad cuesta, hay que montar un espacio físico, una consulta, médicos que dediquen su tiempo a ello, que les den formación, enfermeras, quirófanos, o sea, parece que sea algo tan sencillo como decir, bueno, y luego en la práctica lo hemos vivido y, les decía, las unidades de suelo pélvico han tardado años en montarse. Una vez que se monta todo, la verdad es que luego las cosas van más rápido de lo que... O sea, ya cogemos ya un poco más de ritmo y entonces ya una vez que hay un sitio de referencia, pues por ejemplo, una mujer que va a su ginecólogo, a su médico de cabecera, el médico ya sabe que hay una unidad de endometriosis y que una mujer con dolor de regla pues la puede derivar ahí.
A día de hoy eso no existe. Entonces, muchas veces eso es lo que ocurre, hay no hay ese recorrido necesario para llegar al diagnóstico. Bueno, yo quería decir varias cosas que me surgían también, ¿no? de lo que voy escuchando. Porque hay veces que cuando hacemos los encuentros o hablamos de la endometriosis, a veces es genera un poco de desesperación ¿no? y de angustia, o al menos a mí, pues no se sabe la causa, ¿no? Pues los tratamientos pues tampoco son ¿no? la panacea, pues no hay una cura, pues no hay unidades, y eso a veces, ¿no? que es la realidad, pues va generando también como la angustia esa, ¿no? de sentirse como decir, ostras, entonces ¿qué hago? ¿no? Y veo como Fernando, que es, bueno, cuando planteamos la asociación, pues un poco la conciencia de que es una carrera de fondo, que es que hay que trabajar a muchos niveles y que es un trabajo a largo plazo. Y por un lado está eso, el sensibilizar, ¿no? El que pues muchas mujeres que puedan sentir el dolor de las reglas, puedan ver un cartelito, puedan escuchar algo, que digan, esto me pasa a mí, se movilicen, ¿no? Pues para buscar esa información. Pues cuanto más se va, pues no, esa presión que se habla de cara a la investigación, para que se pueda ir avanzando poco a poco hacia ir encontrando las causas, ir encontrando, o tratamientos más eficaces. Por otro lado, también cuando has comentado, ¿no? que muchas veces la endometriosis grave llega a tener complicaciones más graves que incluso el cáncer, yo muchas veces como paciente me he sentido como es una enfermedad tan desconocida, no existe pues una invalidez, no existen pensiones, ¿no? Si tienes una incapacidad. Es como socialmente tú dices, tengo cáncer, y entonces es como, ya está, todo el mundo sabe lo que es, no hace falta que tú expliques mucho, tú vas el médico, tú ya automáticamente tienes una baja porque vas a empezar un proceso de operación y una serie de tratamientos, ya se presupone, ¿no? Que es como que se activa todo el mecanismo social y médico. Y nosotras a veces hemos sentido, o yo lo he sentido así, que con la endometriosis es como que no hay ningún mecanismo, ¿no? O sea, bien, sí, a lo mejor te operan, pero no se contempla que puedas tener más bajas aparte de las 3 semanas que puedas estar convaleciente 2 meses después de una operación, porque como luego es algo como crónico con lo que vives, pues tampoco existen incapacidades, tampoco existen pensiones, que en otras enfermedades ¿no? se pueden conseguir. Entonces, a ese nivel hay endometriosis que no son invalidantes, pero hay otras endometriosis que sí lo son y que no permiten a la mujer trabajar, o la permiten con un grado de minusvalía. Y entonces es como que a ese nivel, a largo plazo, también habría que hacer, ¿no? una sensibilización para que se pudieran dar los apoyos, las ayudas, las bajas necesarias. O sea, que hay muchos niveles de trabajo, ¿no? Eso realmente no sé de qué depende. Sí que es verdad que las enfermedades, la Seguridad Social tiene un listado en donde se van incluyendo. Y ha pasado con muchas enfermedades, ha pasado con la fibromialgia, por ejemplo, algo muy reciente, que tampoco, o sea, mujeres que no tenían ningún sitio donde acudir, que no se les consideraba enfermas, que no tenían ni siquiera, pues a la hora de coger bajas no había médico de cabecera, no sabía cómo justificarlas, hasta que se incluyó en ese listado. Realmente no sé cuál es ahí sí que no os puedo decir cómo funciona. Habría que informarse, pero sí que son los políticos, creo que son los políticos los que de alguna manera tienen que incluir a determinadas enfermedades en lo que son los listados. Pero hay como trabajo en diferentes niveles, ¿no? En ese para poder estar socialmente bien atendidas y protegidas, ¿no? Cuando tengamos una incapacidad o cierto grado de incapacidad, igual que el resto de enfermos, ¿no? Y en los otros aspectos que habíamos hablado. Ha habido mujeres que han tenido endometriosis gravísimas y que cuando a nivel de inspección, el propio inspector no había oído nunca ni siquiera el nombre de esa enfermedad, ni la conocía y no sabía ni siquiera cómo hacerlo, ningún tipo de valoración, ¿no? Entonces, que eso, lo que quería decir es que a veces es un poco desesperante ver la realidad de la enfermedad, ¿no? Que esté como tan en pañales en muchos aspectos, ¿no? Del conocimiento de las causas, de los tratamientos, de la protección social, pero que no sea eso como algo que a veces dan ganas como de
no sé, meterse en casa y decir, bueno, ¿no? Cierro la puerta porque no hay nada que hacer, aquí nadie, ¿no? Pero que bueno, que eso, que es una carrera de fondo, pero que se pueden hacer cosas, y yo siento que en estos 2 añitos que llevamos con la asociación, pues ya el poder irnos conociendo entre nosotras, el poder ir compartiendo. Os invitamos a los siguientes encuentros, pues eso, que podáis, a las que os apetezca, ¿no? Venir, y a los familiares también, a los que hagamos los encuentros con familiares, pues para poder, pues eso, todas estas informaciones que vamos aprendiendo, el no tener por qué vivir esto en soledad, porque es muy duro, ¿no? Y el poder sentir que uno no está solo, que hay otras personas, ¿no? Pues para poder, no sé, como también calmar un poco las angustias y poder sentir que se puede ir hacia mejorar la situación, ¿no? Y en el poquito tiempo que llevamos, pues bueno, vamos a hacer una campaña de difusión. Hoy te tenemos aquí pues para escucharnos y contestar. Que bueno, que es una carrera de fondo, que hay que trabajar en muchos niveles, pero que yo quiero poner un poco de esperanza para no quedarnos solo como, ¿no? A veces con esa desesperanza de, uff, qué difícil todo. Pues sí, pero que bueno, que si lo tomamos como carrera de fondo y unimos fuerzas, poquito a poco yo creo que se pueden conseguir cosas maravillosas. Yo creo que estáis ahora en un momento de poder hacer muchísimas cosas. Y de hecho, vuelvo a insistir, la mayoría de las veces han sido las personas afectadas de una enfermedad las que han conseguido sensibilizar. Es decir, el cáncer de mama, cuando empezó a aparecer y por desgracia muchísimas mujeres, fueron las propias afectadas las que empezaron a reivindicar las campañas de prevención, que era un problema muy importante que afectaba cada vez a mujeres más jóvenes, y se tardó, pero hoy en día hay una sensibilización importante, hay la posibilidad de hacerte tu mamografía de screen, en fin. Y pienso que vosotros estáis ahora un poquito en ese punto, vais a sufrir un poco lo que tú dices, la incomprensión de que habéis estado muchos años sin que nada ver de dónde podíais acudir, pero yo creo que ahora sí que, o yo al menos percibo que hay, sí, incluso en mi especialidad, cada vez hay más congresos y más reuniones sobre endometriosis, cada vez conocemos que hay más unidades en más hospitales y que eso está aflorando, es decir, y cada vez a lo que vamos a ir es prácticamente en cada hospital haya una consulta de endometriosis, como ha habido de otras cosas, ¿no? Como la hay de menopausia, que no la había, como la hay de esterilidad, como la hay de suelo pélvico, es decir, yo recuerdo que antiguamente no había unidades de nada. Tú ibas al ginecólogo, el ginecólogo te veía de todo, ¿no? Y eso lo hemos ido mejorando y muchas veces pues eso, han sido las propias pacientes las que han ido reivindicando y reclamando pues una atención más especializada. Y yo creo que el hecho de diagnóstico precoz, ¿no? Que esos 20 años, o sea, que sea el primer año, tengo dolor agudo, pues no, que eso se pueda manejar. Quizás la endometriosis, lo que bueno, se ha encontrado con el hándicap de no tener una prueba o una... A ver, porque por ejemplo el CA125, que es una prueba muy simple, si realmente se elevara en todas las mujeres sería fantástico, pero no es así. Y claro, realmente nos encontramos que o en la ecografía se ve algo o si no tienes que hacer una laparoscopia. Claro, ¿qué ocurre? Que igual que pasa con las cefaleas, no todo el mundo que tiene una cefalea le hacen una resonancia, porque estaríamos haciendo resonancias a todas las mujeres, ¿no? No puedes hacer a todas las mujeres que le duele la regla una laparoscopia. Claro, con lo cual, no pasan ni siquiera de la de cabecera al ginecólogo. No, ya, pero me refiero que como me duele la regla, pues es que te duele, pues toma el ibuprofeno y a casa. Y ni siquiera son derivadas al ginecólogo. Sí, ¿no? incluso dentro del propio ginecólogo muchas veces es cierto, es decir, un dolor de regla dices, bueno, ¿hasta qué punto esto es una endometriosis o no? Esto es un hándicap para el propio ginecólogo. A la hora de decidir, ¿le voy a hacer una laparoscopia? No le voy a hacer una laparoscopia, porque es que el paso es muy brusco. Es decir, no tenemos un punto intermedio que nos dé más información, una prueba que sea más sencilla, un screening, por ejemplo, una mamografía, ¿no? Pues punto, una mamografía y ya está. Aquí no tenemos una prueba que digamos, mira, tiene una sensibilidad importante y nos da una orientación. Tenemos que dar un salto cualitativamente a veces muy serio para la paciente y eso infradiagnostica mucho. Entonces yo creo que por ahí tenemos que mejorar. Las pruebas diagnósticas, hay que ir buscando pues, determinaciones, seguramente en el futuro habrá algún análisis de sangre, algún marcador que se eleve, que tenga más sensibilidad y que nos diga, a ver, esta mujer con dolor de regla le detecto este marcador, lo tiene elevado
tiene muchas posibilidades de tener una endometriosis, ¿entiendes? Esto sería idóneo, por lo tanto ya digo, bueno, le voy a hacer una laparoscopia, ¿entiendes? Estas cosas todavía no las tenemos y eso es un gran hándicap. Yo me imagino que con el tiempo todo eso, como ha pasado en otros aspectos de la medicina, irá mejorando, ¿sabes? Pero a día de hoy sí que es verdad que la endometriosis pues no ha estado apenas tocada, o sea, ya te digo, yo lo que estudié de endometriosis en mi carrera de medicina es lo mismo que hay ahora. No y los fármacos que hay, prácticamente ha habido muy poco, siguen siendo los anticonceptivos y los gestágenos, y 2 cositas más que han salido por ahí. Este es el tema, ¿sabes? ¿Alguien más quiere comentar algo? Para mí lo que es más confuso es lo que le llaméis implantes, porque es células que migran a través del tejido, a través de la sangre. Ya dices que la investigación no está muy desarrollada, ¿no? Pero resulta... Sí, resulta confuso, sí. Sí, resulta confuso. Mira, después esto que ves aquí... Después aparece ahí, pero sí. ¿Cómo se ha producido que realmente... Bueno, a mí mi curiosidad es más bien de ese tipo de investigación, sí, que lo demás me parece mucho más importante. Mira, el endometrio, la mucosa de aquí del útero, que se llama endometrio, cuando una mujer llega a regla se descama y se va a través del cuello del útero, pero puede salir a través de las trompas, ¿vale? Y a través de las trompas cae dentro de la cavidad abdominal, esas células. De hecho, son células endometriales. Se llama endometriosis por eso, porque son células endometriales, pero implantadas en un sitio que no es el habitual, ¿vale? Entonces, ¿por qué se produce eso? Porque en algunas mujeres, en un porcentaje de mujeres, esto ocurre y en otras no. Ese es el gran quid de la cuestión. Hay 2 teorías que son las que se han mantenido en el tiempo. Una que dice que cuando una mujer tiene la regla, las trompas se contraen y evita que la sangre pase hacia la cavidad, y que en algunas mujeres estas trompas no se contraen y entonces permiten que la sangre y las células pasen a la cavidad y se implanten. Y hay otra que dice que esto, de que las células pasen a la cavidad, ocurre en todas las mujeres cuando tienen la regla. Que las trompas realmente no evitan que pueda pasar, pero que el sistema inmunitario las elimina. Es decir, cuando esas células llegan a la cavidad peritoneal, llegan los macrófagos, etc., los linfocitos, las degluten, ¿sabes? Las eliminan y ya está. Y en las mujeres que tienen endometriosis, ese sistema inmunitario no funcionaría lo adecuadamente. Entonces, ahí están esas 2 teorías que van casi paralelas, pero que a día de hoy nadie ha sido capaz de demostrar si eso es así o si es de otra manera. También podría ser de otra manera. Pero las 2 teorías las 2 cosas que dices implica que hay una difusión, no hay una difusión a través del tejido, sino realmente a través de los conductos hasta la trompa, y que luego a través de la sangre también podría haber, se dice que podría haber, pero es muy raro porque los implantes están en el peritoneo, es esto de aquí. Sí. Esto de aquí, estos son implantes, ¿vale? Entonces el peritoneo es la piel, por decirlo de alguna manera, que recubre los órganos. Entonces, para que lleguen ahí, lo hacen por caída, ¿entiendes? No por a través de la sangre. Entonces, por eso pensamos que es así. El problema es cuando esto llega aquí, es porque, efectivamente, lo que te digo, sale a través de las trompas, se implanta y ahí empieza a crecer, o porque el sistema inmunitario no es capaz de haberlo eliminado en su momento. No lo sabemos bien. Este es el quid de la cuestión. No es que la sangre lo lleve. No, en principio no. Lo digo cuando dices que se han encontrado implantes cerebrales o hepáticos o... Sí, pero es muy excepcional. Yo en cerebro no he visto, he oído descritos casos, y en pulmones, pero realmente hablamos de cosas muy excepcionales. El 99,9% es lo que ves aquí. Fuera de la cavidad abdominal es muy raro. Esa es la realidad. Y eso también hace pensar que la diseminación por sangre es poco habitual, ¿sabes? Por eso están esas 2 teorías, son las
las que más, y porque hasta ahora nadie ha sido capaz tampoco de dar otra explicación. Esta es la realidad. O no se ha investigado lo suficiente, o nadie ha encontrado una fórmula o una causa que sea capaz de explicarlo. Y a nivel nutricional, perdona, no sé si ginecológicamente hablando vosotros sois capaces de dar algún tipo de pauta en la alimentación, porque sí que he leído cosas sobre... Sí, quizás nosotros no tenemos mucha formación en ese tema, así que quizás yo tenga la misma que puedas tener tú, y es que pasa lo mismo en oncología, ¿eh? Es decir, hay alimentos que son las grasas saturadas, los alimentos hiperproteicos, las carnes, que parece que son oncológicamente, y con la endometriosis pasa lo mismo, más proclives a que puedan favorecer. Pero esto, como todo, no sabemos hasta qué punto. Lo que siempre decimos es que una dieta sana es lo ideal para todo. O sea, comer fruta, verdura, los médicos siempre nos hartamos de decirlo, pero aunque parezca una perogrullada, pero es una realidad. Es decir, un cuerpo sano lo es sano para todo. Y las verduras, las frutas, las legumbres, etcétera. Más a nivel estrogénico me refiero, porque si realmente sí, exacto, porque las cosas manufacturadas es lo que más, efectivamente, más derivados estrogénicos tiene. De hecho, ¿por qué aumenta el cáncer en las sociedades desarrolladas? Porque en España hay muchísimo más cáncer de mama que hace 30 años. Pues por dos razones: por la polución, porque la contaminación ambiental, las gasolinas tienen estrógenos derivados y nos los estamos comiendo todo el día, y por los alimentos manufacturados, porque ponen derivados estrogénicos de aceites, de mantequillas, de plásticos donde van el envoltorio, etcétera, 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 que alteran y que favorecen los procesos oncológicos y de otra índole, que no sabemos. Está claro que la mala alimentación influye en las enfermedades en general. Y en ese sentido hemos perdido bastante, porque no hacemos las comidas que hacían nuestros padres o nuestros abuelos. Tenemos poco tiempo, comemos comidas hechas y que muchas veces con derivados que ni siquiera a veces se han estudiado lo suficiente, ¿eh? Esa es otro hándicap de la sociedad. No sé, los fármacos necesitan 10 años de recorrido. Un señor saca un conservante o un producto que meten en la alimentación y no tienen que probarlo con nada. O sea, ¿se sabe si en los países desarrollados hay la endometriosis, hay más endometriosis que en otros países? Quizá, ¿qué hay estudios de ese estilo? ¿Te suena? Que se sepa, no. Quizás lo que sí hay es más diagnóstico. Como hablábamos antes, la mujer acude más, hay más pruebas, hay más medios. Esto siempre se dice con respecto a países menos desarrollados, pero realmente no tiene por qué. Por lo menos que se sepa, no tiene por qué. A mí me gustaría saber si hay distintos tipos de quistes y qué es el quiste de chocolate. El quiste de chocolate es ese, el quiste de endometriosis. Aquí lo ves. Se llama el quiste de chocolate porque es sangre oscura, ¿sabes? Y entonces la sangre del quiste, con el transcurrir de los meses, se convierte en oscura. Y entonces cuando sale sangre oscura. Por eso se dice de chocolate, ¿vale? Porque parece como chocolate, ¿eh? Al exprimir el quiste, hay alguna otra imagen por ahí. Esta es la imagen, es un contenido líquido espeso, ¿eh? Entonces cuando se abre, tienes por aquí un poquito de... Tienes el contenido endometriósico, ¿eh? Parece que había una por ahí. Pero es por eso, aquí ves alguna zona más en ese aspecto, ¿eh? Tiene ese contenido marrón, pero es un marrón oscuro de la sangre, ¿eh? Por eso se dice, se denomina de chocolate, pero no por otra cosa. Y respecto a las posibles enfermedades asociadas, como puede ser la depresión, las alergias, el asma alérgico o el hipotiroidismo, ¿crees que, por ejemplo, deberíamos solicitar al médico de cabecera que nos hicieran una prueba de hipotiroidismo por el alto porcentaje de su... Bueno, estamos en lo mismo de antes. No hay una... que podamos decir que hay una asociación
se intuye que en algunas mujeres la hay. Y estaría relacionado con la teoría autoinmune. Entonces parece ser que las mujeres con endometriosis son más susceptibles, pues, desde una fibromialgia, desde un proceso asmático. Parece que en las series que se estudian hay más procesos inmunológicos en las pacientes con endometriosis. Pero volvemos a lo mismo, no hay verdaderamente todavía que se pueda decir que hay una asociación clara. Se intuye que puede haberla, no hay en todas las mujeres con endometriosis, porque las series, o sea, la cantidad de pacientes con endometriosis es muy variada, como habéis visto, los grados de afectación varían muchísimo. Y entonces, hasta qué punto unas mujeres lo tienen o no, no es fácil de asociarlo. Sí que parece, pero realmente a día de hoy no se puede decir que hay una asociación clara. Sí que hay una cierta intuición por parte nuestra de que pueda haber algo ahí, pero la realidad es que todavía no hay una causa que puedas decir claramente, ¿sabes? Pues lo dejamos aquí, ¿sí? Pues muchas gracias. Claro.